En el tribunal, mi nuera dijo, la vieja finalmente perdió. Apenas podía respirar cuando esas palabras atravesaron el aire como cuchillos. Ahí mismo, en la fría sala gris del tribunal del centro de la Ciudad de México, rodeada de murmullos que resonaban y el olor a papeles legales, sentí años de silencio y abandono, aplastando mi pecho como un tornillo de banco. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Esperanza, y a los 73 años pensé que sabía lo que era la desilusión. Estaba equivocada. El tipo de dolor que viene de tu propia familia tratándote como una carga, como una molestia que desearían que simplemente desapareciera. Ese es un tipo especial de agonía que se instala profundo en tus huesos y se queda ahí. Cada mañana durante la última década se sentía como un maratón sin línea de meta. Despertaba en mi departamento pequeño en la colonia Doctores, donde el calentador rechinaba como un viejo fantasma, y las paredes eran tan delgadas que podía escuchar cada discusión de los vecinos de al lado. La ventana agrietada aún traía el tenue olor de lluvia, mezclado con gases de escape de la avenida concurrida de abajo. Esa ventana se había convertido en mi portal hacia un mundo que parecía seguir adelante sin mí. Arrastraba los pies durante mi rutina matutina, café instantáneo porque el bueno era muy caro, pan tostado con margarina en lugar de mantequilla, revisando mi celular con la esperanza desesperada de un mensaje, una llamada, cualquier señal de que le importaba a alguien, pero esas notificaciones nunca llegaron. Bueno, excepto por los recordatorios automáticos sobre recetas médicas y ofertas del supermercado. El rechazo no era dramático, era silencioso, insidioso, como una fuga lenta que drena tu alma gota a gota. Eran las publicaciones de cumpleaños en Facebook que recibían likes de todos excepto de mi propio hijo y mi nuera. Eran las invitaciones canceladas del Día de Acción de Gracias, 3 años seguidos, con excusas endebles sobre mantenerlo pequeño este año, mientras después veía fotos de sus reuniones en redes sociales, llenas de caras sonrientes que no incluían la mía. Aún recuerdo el olor del viejo álbum de fotos que guardaba bajo mi cama, esas páginas amarillentas llenas de recuerdos que una vez se sintieron preciosos. Fotos de mi hijo David cuando era bebé, sus deditos regordetes envueltos alrededor de los míos. Su día de boda, donde Miranda, mi nuera, sonrió para la cámara pero apenas reconoció mi presencia. Fotos de mi difunto esposo Roberto y yo en nuestro 40º aniversario, su brazo alrededor de mi cintura, ambos creyendo que habíamos construido algo que duraría más allá de nuestras propias vidas. La cruel ironía era esperar amor de la familia que ya me había borrado de su historia. Era como un mueble viejo que no podían tirar del todo pero que tampoco querían mirar. Verán, Roberto había sido el pegamento que mantenía unida a nuestra familia. Cuando falleció hace 5 años de un infarto repentino, no solo perdí a mi esposo, perdí mi lugar en el mundo. El funeral fue la última vez que me sentí verdaderamente rodeada de familia. Después de eso, las llamadas se hicieron más cortas, las visitas menos frecuentes, hasta que me convertí en nada más que una obligación que tachaban de su lista cuando la culpa finalmente se volvía demasiado pesada. Pero déjenme contarles sobre los sacrificios. Oh, los sacrificios que hice, pensando que el amor se podía ganar dando, doblándose, volviéndose cada vez más pequeña hasta que apenas existía. Cuando David y Miranda compraron su primera casa en la Roma Norte, una de esas hermosas casas con amplios escalones frontales y el encanto histórico, les faltaba dinero para el enganche. No un poco, les faltaban 250,000 pesos. Eso era casi la mitad de mis ahorros para el retiro, dinero que Roberto y yo habíamos juntado trabajando dobles turnos durante décadas. Él había trabajado en construcción, llegando a casa con huesos adoloridos y polvo de cemento en el cabello. Yo había limpiado oficinas en el centro, tallando pisos y vaciando botes de basura, mientras la ciudad brillaba afuera de ventanas que solo podía vislumbrar durante mis descansos de 15 minutos. «Mamá, no te pediríamos si no fuera importante», había dicho David.
parado en mi pequeña cocina con las manos hundidas profundamente en sus bolsillos. Esta es nuestra oportunidad de construir algo real, algo estable para los nietos. Los nietos. Emma y Lucas, de 8 y 10 años en ese entonces. Mi corazón se derretía cada vez que pensaba en que tuvieran un hogar real, un patio donde jugar, la estabilidad que nunca tuve de niña. Así que firmé el cheque. 250,000 pesos, desaparecidos como humo. Te vamos a pagar, ma, con intereses. Te lo prometo. Eso fue hace 5 años. Aún estoy esperando ese primer pago. Luego estaban las cosas más pequeñas que se acumulaban como piedritas en el zapato. Las reparaciones de emergencia del auto cuando el BMW de Miranda necesitaba trabajo. 15,000 pesos. Las colegiaturas del campamento de verano cuando el dinero estaba inesperadamente ajustado. 12,000 pesos. Las cuentas médicas cuando Lucas se rompió el brazo y su seguro tenía un deducible alto. 8,000 pesos. Cada vez dije que sí. Cada vez veía mis modestos ahorros disminuir mientras me decía que esto era lo que hacen las madres. Así se veía el amor, pero no era solo dinero. El tiempo tiene su propio valor, y yo lo daba libremente también. Cuando Miranda regresó a trabajar medio tiempo en su empresa de mercadotecnia, ¿quién creen que cuidaba a Emma y Lucas después de la escuela? ¿Quién ayudaba con la tarea? ¿Preparaba lonches? Asistía a las juntas con maestros cuando David estaba muy ocupado con su nueva aventura restaurantera. Recuerdo estar sentada en esas sillitas de plástico diminutas en la escuela Benito Juárez, mis rodillas casi tocando mi barbilla, escuchando a la maestra de Emma elogiar su progreso en lectura. «Debe estar muy orgullosa», dijo la maestra, asumiendo que yo era la madre. Sonreí y asentí. Pero por dentro me preguntaba cuándo había sido la última vez que David vio la boleta de calificaciones de su hija. Esos eran momentos hermosos, no me malentiendan. La sonrisa desdentada de Emma cuando finalmente dominó andar en bicicleta. Lucas enseñándome a jugar sus videojuegos, sus explicaciones pacientes haciéndome sentir menos como un dinosaurio en un mundo digital. Pero noté cómo se iluminaban cuando David finalmente llegaba a recogerlos, cómo corrían hacia él mientras apenas se despedían de la abuelita. Yo era suficientemente buena para manejar la rutina diaria, pero David era el héroe que llegaba volando para las partes divertidas. El cuidado no se limitaba solo a los nietos tampoco. Cuando la madre de Miranda, Patricia, tuvo su cirugía de reemplazo de cadera, ¿adivinen quién pasó 3 semanas ayudando con su recuperación? No Miranda, que estaba saturada en el trabajo. No David, que tenía juntas críticas en el restaurante. Yo, Esperanza de 70 años, levantando a Patricia de la cama, ayudándola a bañarse, cocinando comidas, administrando medicamentos. A Patricia ni siquiera le caía bien. Lo dejaba claro con cada gesto de desdén y cada comentario pasivo-agresivo sobre cómo la gente diferente manejaba sus hogares. Pero la familia ayuda a la familia, ¿verdad? Eso era lo que me habían enseñado. Eso era lo que creía. Durante esas 3 semanas, me lastimé la espalda levantando a Patricia de su silla. El dolor era tan intenso que apenas podía caminar. ¿Alguien se ofreció a ayudarme? ¿Alguien sugirió que tomara un descanso? Ma, eres más fuerte de lo que pareces, dijo David con una risa cuando mencioné mi espalda. Además, Patricia ahora confía en ti. Eso vale algo, ¿no? Vale algo. Esas palabras me perseguirían después. El punto de quiebre llegó en oleadas, no todo de una vez. Primero, estaban las microagresiones. Esos pequeños cortes que apenas se registran individualmente, pero que colectivamente te desangran. Como el Día de las Madres cuando esperé todo el día una llamada. Me senté junto al teléfono, viendo al sol moverse por mi pequeña sala, escuchando los sonidos de familias disfrutando el día festivo en el patio de abajo. A las 7 de la noche, finalmente recibí un mensaje. Feliz Día de las Madres, ma. Espero hayas tenido un buen día. Ocupados con cosas de la familia de Miranda. Hablamos pronto. Ocupados con cosas de la familia de Miranda. Miré esas palabras hasta que se borraron. Yo también era familia de David, ¿no? ¿O era solo una extensión, un sobrante de su vida anterior, antes de que construyera algo real con Miranda? Los cumpleaños olvidados también dolían. No solo el mío,
aunque ver recuerdos de Facebook de años anteriores, cuando mi 70º cumpleaños pasó sin reconocimiento, se sintió como un golpe al estómago, sino los de ellos también. Yo nunca olvidaba. El cumpleaños de Emma en marzo, siempre recordando su pastel de chocolate favorito con chispas de colores. El cumpleaños de Lucas en agosto, cuando desafiaba el calor sofocante para asistir a sus fiestas en el patio, usualmente la única abuela presente. El cumpleaños de David en noviembre, cuando cocinaba su platillo favorito de la infancia, la receta de cocido de mi madre, y se lo entregaba en recipientes que nunca me devolvían. Pero, ¿cuándo fue la última vez que cualquiera de ellos recordó el mío sin la ayuda de Facebook? La Navidad de 2019 fue particularmente dolorosa. Pasé semanas tejiendo bufandas para todos, una azul marino para David porque siempre tenía frío, una rosa suave para Miranda aunque nunca se había puesto nada de lo que le había regalado, unas más pequeñas de colores para los niños. Las envolvé cuidadosamente, agregando pequeñas notas sobre el tiempo y amor que puse en cada puntada. David abrió su regalo con una sonrisa distraída, ya alcanzando el siguiente regalo bajo su árbol elaboradamente decorado. «Gracias, Ma. Está bonita». La puso a un lado sin probársela, sin leer la nota. Miranda ni siquiera fingió entusiasmo. «Ah, otra bufanda. Gracias». Se unió a una pila de regalos que probablemente terminarían en una bolsa de donación para Año Nuevo. Pero las reacciones de los niños cortaron más profundo. Emma desenvolvió la suya e inmediatamente hizo una mueca. «Pica, abuela». «¡Emma!», la regañó Miranda, pero estaba sonriendo. «¿Qué decimos?» «Gracias», murmuró Emma, ya alcanzando la tablet electrónica que David le había comprado. Los vi sumergirse en sus regalos caros, los últimos aparatos, ropa de diseñador, juguetes que costaban más que mi presupuesto mensual de supermercado, mientras mis ofrendas hechas a mano se olvidaban en minutos. Me sentí como una reliquia de tiempos más simples, tratando desesperadamente de mostrar amor de la única manera que sabía mientras ellos vivían en un mundo donde el amor se medía por etiquetas de precio y marcas famosas. Las enfermedades fueron lo peor. Esos días largos y solitarios cuando estaba más vulnerable, más necesitada del cuidado que había dado tan libremente. El invierno pasado me dio neumonía. Lo que empezó como un simple resfriado se convirtió en algo que me dejaba luchando por respirar, demasiado débil para salir de la cama. Llamé al celular de David, mi voz apenas un susurro. «¿Ma? ¿Qué pasa? Estoy en medio de algo. No puedo respirar bien. Creo que necesito ir a urgencias, pero no creo poder manejar». Silencio del otro lado. Luego, ¿puedes llamar una ambulancia? Miranda y yo estamos en una cosa del trabajo esta noche, y mañana está súper ocupado también. «Ata, una cosa del trabajo». Colgué y llamé al 911 yo misma, viajando sola en la ambulancia, mientras extraños en uniforme mostraban más preocupación por mi bienestar que mi propio hijo. Pasé 3 días en el hospital. 3 días de sueros intravenosos y mascarillas de oxígeno y enfermeras checándome cada pocas horas. 3 días mirando mi teléfono, esperando una llamada, un mensaje, una señal de que a alguien le importaba si vivía o moría. David visitó una vez, por 20 minutos, trayendo a Miranda y los niños que claramente no querían estar ahí. Emma siguió preguntando cuándo podrían irse. Lucas estaba pegado a su teléfono. Miranda se paró junto a la ventana viéndose incómoda, probablemente preocupada de contagiarse algo. «Te ves mejor, Ma», dijo David, dándome palmaditas breves en la mano. «El doctor dice que vas a estar bien, ¿verdad? Son buenas noticias». Se fueron con promesas de checar pronto, que nunca se materializaron. Regresé a casa a mi departamento vacío con una bolsa de medicamentos e instrucciones estrictas de descansar. ¿Quién me iba a checar? ¿Quién se iba a asegurar de que estuviera tomando correctamente las pastillas, comiendo suficiente, recuperándome apropiadamente? Nadie. La señora Hernández del 3B tocó mi puerta 2 días después de que llegué a casa. Había notado que se me acumulaba el correo y se preocupó. Esta mujer, que apenas hablaba español bien y tenía su propia familia que cuidar, me trajo sopa casera y se sentó conmigo 1 hora, dándome palmaditas en la mano y contándome historias sobre sus nietos en su español entrecortado pero sincero. Familia.
dijo, moviendo la cabeza tristemente. A veces la gente que comparte tu sangre se olvida, pero la gente que comparte tu corazón siempre recuerda. Sus palabras plantaron una semilla que tomaría meses crecer hasta convertirse en acción. El descubrimiento impactante llegó 3 meses después, escondido en una caja de papeles de Roberto que había estado evitando. Revisar las pertenencias de un ser querido fallecido es suficientemente difícil sin el recordatorio constante de lo sola que estás en el proceso. Pero necesitaba organizar las cosas, descifrar qué era importante, qué se podía tirar. Ahí fue cuando encontré el recibo. Estaba doblado y amarillento, metido entre pólizas viejas de seguro y registros médicos. Un documento de venta de nuestra casa familiar, la modesta casa de 2 pisos en la colonia Doctores donde David creció, donde Roberto y yo habíamos pasado 35 años construyendo recuerdos. La casa que habíamos decidido dejarle a David en nuestro testamento, pensando que le daría seguridad, una base para su propia familia. Según el recibo, David había vendido la casa 18 meses atrás, por 2.300.000 pesos. Nunca había mencionado venderla. Nunca me dijo que siquiera la estuviera considerando. Había manejado junto a esa casa apenas el mes pasado, viendo extraños en el patio, niños que no reconocía jugando en el columpio que Roberto había colgado del viejo árbol de durazno. Había asumido que David la estaba rentando, tal vez ahorrando dinero para renovaciones, pero la había vendido, nuestra casa, nuestros recuerdos, y se guardó cada peso para sí mismo. Mis manos temblaron mientras leía el documento una y otra vez, esperando estar malentendiendo algo, pero las firmas eran claras. El nombre de David, el nombre de Miranda y la información del comprador. La venta había ocurrido mientras yo aún me estaba recuperando de la muerte de Roberto, aún demasiado perdida en el duelo para prestar atención a asuntos de negocios. Esa noche, me senté en mi pequeña cocina sosteniendo ese recibo, y algo dentro de mí finalmente se rompió. No dramáticamente, no hubo gritos, ni tirar cosas, ni grandes gestos, solo una grieta silenciosa, como hielo empezando a partirse en un lago congelado. Me hice una taza de té con manos que temblaban ligeramente. La taza estaba picada. Una de mis piezas de porcelana de boda que había sobrevivido décadas de uso, pero se estaba desmoronando lentamente, como todo lo demás en mi vida. Tomé un sorbo y sentí las lágrimas comenzar, silenciosas y constantes. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo esta mentira? ¿Cuánto tiempo me había estado convenciendo de que su negligencia eran solo horarios ocupados? ¿Que su frialdad eran solo diferentes maneras de mostrar amor? ¿Cuánto tiempo había estado haciendo excusas para gente que me veía como nada más que una cuenta bancaria con piernas? Pensé en todos esos años de decir que sí. Sí a las peticiones de dinero. Sí al cuidado de niños. Sí al cuidado de ancianos. Sí a ser tratada como una conveniencia en lugar de una persona. Sí a aceptar migajas mientras fingía que estaba recibiendo un banquete. Por primera vez en mi vida, susurré una palabra diferente. No. Se sintió extraña en mi lengua, como hablar un idioma que nunca había aprendido. Pero ahí estaba, colgando en el aire de mi cocina silenciosa, y me gustó cómo sonaba. La confrontación pasó 2 días después. Había llamado a David y le pedí que viniera, diciéndole que necesitaba discutir algo importante. Sonaba molesto. Siempre estaba molesto cuando yo necesitaba algo, pero accedió a pasar después del trabajo. Llegó con Miranda y los niños, lo cual no esperaba, pero probablemente debería haber supuesto. Miranda nunca dejaba que David fuera a ningún lado, solo donde pudiera ser influenciado contra sus intereses. ¿De qué se trata esto, ma?, preguntó David, acomodándose en mi sofá desgastado mientras los niños inmediatamente gravitaron hacia la televisión. Miranda se posó en la orilla de un sillón, revisando su teléfono. Saqué el recibo y lo puse en la mesa de centro entre nosotros. El cambio en la cara de David fue inmediato. El color se drenó de sus mejillas, y sus ojos voltearon hacia Miranda, quien había levantado la vista de su teléfono con interés agudo. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó. En los papeles de tu padre. Papeles que he estado revisando sola, por cierto, porque aparentemente mi proceso de duelo no es preocupación de nadie más. Miranda se inclinó hacia adelante.
su voz tomando ese tono condescendiente que había llegado a odiar. Esperanza, claramente estás molesta por algo que ya no te concierne. Esa casa era la herencia de David. Lo que haga con su propiedad es su asunto. ¿Su propiedad? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Emma levantó la vista de la TV, sintiendo tensión. Esa casa se suponía que asegurara su futuro, no llenara sus bolsillos. Esa casa representaba 35 años del trabajo de su padre, de nuestros sueños para el legado de nuestra familia. Ma, no entiendes, empezó David. No, tú no entiendes. Me sorprendí de la firmeza en mi voz. Tú no entiendes que he estado observando, David. Observando y llevando registro y esperando estar equivocada sobre lo que estaba viendo. Saqué una carpeta manila que había preparado, copias de cada cheque que había escrito, cada cuenta que había pagado, cada vez que había dado sin recibir, los 250,000 pesos para el enganche de su casa, los miles en préstamos de emergencia, los recibos de ropa que había comprado para los nietos, regalos que se abrían con indiferencia y se olvidaban. Esto, dije, extendiendo los papeles por la mesa, es documentación de más de 400,000 pesos que le he dado a tu familia en los últimos 5 años. 400,000 pesos de una mujer que vive con el IMSS y una pequeña pensión, sin incluir el cuidado de niños gratis, el cuidado de ancianos para la madre de Miranda, las incontables horas de trabajo que han dado por sentado. La cara de Miranda había cambiado de condescendiente a calculadora. Esos fueron regalos, Esperanza. No puedes simplemente exigir que te regresen los regalos porque te sientes emocional. ¿Emocional? La palabra sabía amarga. ¿Así le dices cuando alguien se da cuenta de que la han usado? David estaba mirando los papeles, y pude ver algo en su cara. Vergüenza, tal vez, o reconocimiento. Por solo un momento, pensé que vislumbré al niño pequeño que solía meterse en mi regazo cuando tenía pesadillas. Ma, no me di cuenta de que estuvieras llevando registro de todo. No estaba llevando registro para munición, David. Estaba llevando registro porque pensé que algún día miraríamos hacia atrás y nos reiríamos de lo ajustado que estaba el dinero en esos primeros años. Pensé que algún día les contarías a tus hijos cómo la abuela los ayudó a empezar, cómo la familia cuida a la familia. Las lágrimas amenazaban, pero continué. En lugar de eso, descubro que vendiste tu herencia, nuestra casa familiar, sin siquiera decirme. Mientras yo he estado batallando para pagar mis medicamentos, tú has estado sentado sobre cientos de miles de pesos. Miranda se levantó abruptamente. Vámonos, niños. No. La palabra nos sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Los niños pueden ir a jugar al cuarto si esta conversación los hace sentir incómodos, Miranda, pero no te vas a escapar de esto. Algo en mi tono la debe haber convencido, porque se volvió a sentar, aunque se veía como un gato listo para salir corriendo. Quiero saber dónde estamos parados, continué. Quiero saber si soy tu madre o tu cajero automático. Quiero saber si mis nietos piensan en mí como familia o solo como la señora vieja que reparte dinero y cuidado de niños gratis. La voz de David era callada. Ma, estás siendo dramática. Ah, ¿en serio? ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de ustedes me llamó solo para ver cómo estaba? No para pedir algo, no porque necesitaran cuidado de niños, no porque tenían una visita de deber programada por culpa. ¿Cuándo me trataron por última vez como una persona cuyos sentimientos importan? El silencio se alargó tanto que pude escuchar la televisión del vecino de arriba filtrándose por el techo. Finalmente, la voz de Emma se escuchó desde donde había estado fingiendo no escuchar. Abuela, ¿estás enojada con nosotros? Mi corazón se rompió otra vez. Estos niños no entendían las dinámicas de adultos. No sabían que los estaban usando como manipulación emocional. Solo sabían que su abuela parecía molesta, y en su manera inocente, estaban preocupados. No, corazón, dije, caminando para arrodillarme a su lado. No estoy enojada contigo. Te amo a ti y a Lucas más de lo que podrían saber. Entonces, ¿por qué mami dice que eres difícil? Las palabras golpearon como un golpe físico. Miré a Miranda, quien tuvo la gracia de verse incómoda. ¿Qué más dice mami de mí, Emma? David le lanzó una mirada de advertencia a su hija, pero era muy joven para entender las corrientes subterráneas.
Dice que te pones muy triste por el abuelo y que eso te hace querer atención todo el tiempo. Dice que por eso siempre quieres que te visitemos. Vi. Me levanté lentamente, mis rodillas protestando, y miré a Miranda con nueva claridad. Ya veo, dije calladamente. Así que no solo soy un cajero automático, también soy el problema. La mujer vieja necesitada que quiere demasiada atención de su propia familia. Miranda levantó la barbilla desafiantemente. Tienes que admitir, Esperanza, que tiendes a hacer todo sobre tu duelo. Han pasado 5 años. En algún momento la gente necesita seguir adelante. Seguir adelante. Como si el amor tuviera fecha de caducidad. Como si extrañar a tu compañero de vida fuera algún tipo de defecto de carácter que se pudiera corregir con suficiente fuerza de voluntad. Tienes razón, dije. Y todos se vieron sorprendidos. Sí necesito seguir adelante. Necesito seguir adelante de pensar que les debo algo. Necesito seguir adelante de creer que el amor se puede ganar dando hasta que duela. Necesito seguir adelante de aceptar un trato que no toleraría de extraños. Caminé a mi escritorio y saqué mi chequera. Muy deliberadamente escribí un cheque por 400,000 pesos y lo puse en la mesa de centro. ¿Qué es eso?, preguntó David. Eso es lo que me deben. 400,000 pesos, más 5 años de interés compuesto a la tasa actual de ahorro. Considérenlo un préstamo que ahora vence. Miranda se rió. Literalmente se rió. No puedes hablar en serio. Diste ese dinero libremente. Le di ese dinero a familia. Pero la familia no vende casas heredadas sin discusión. La familia no habla mal de otros a los niños. La familia no trata la ayuda financiera como un derecho mientras no proporciona nada a cambio. Me volví a sentar, sintiéndome más firme de lo que había estado en años. Esto es lo que va a pasar. Tienen 2 opciones. Pueden pagar lo que deben y empezar a tratarme con el respeto básico que se le debe a cualquier ser humano. O pueden borrarme como una pérdida y encontrar otras fuentes para sus emergencias financieras y necesidades de cuidado de niños. La cara de David estaba roja ahora. Ma, ¿no puedes simplemente... ¿No puedo qué? ¿Establecer límites? ¿Esperar consideración básica? ¿Negarme a que se aprovechen de mí? Estás siendo manipuladora, espetó Miranda. No, querida. Tú estás proyectando. Yo estoy siendo clara por primera vez en años. Miré a mis nietos, que ahora estaban mirando abiertamente el drama de adultos, y sentí una punzada de tristeza. Esta no era la manera como quería que vieran funcionar a las familias, pero tal vez era importante que fueran testigos de alguien defendiéndose. Los amo a los 2 muchísimo, les dije a los niños. Nada de esto cambia cuánto los amo, pero a veces los adultos tenemos que tener conversaciones difíciles sobre cómo nos tratamos. Lucas, que era mayor y más perceptivo, asintió solemnemente. ¿Como cuando tú y papá hablan de quehaceres? Algo así, mi amor. David estaba mirando sus manos, y cuando levantó la vista, sus ojos estaban vidriosos. No me di cuenta, empezó. Luego se detuvo. ¿No te diste cuenta de qué? No me di cuenta de que de que yo estaba... Batallaba con las palabras. No quise aprovecharme de ti, Ma. De verdad que no. Era lo más honesto que había dicho en años, y sentí una pequeña chispa de esperanza. Pero lo hiciste, David. Quisiste o no, eso fue lo que pasó. Y tu esposa lo ha estado alentando mientras activamente habla mal de mí con mis nietos. La cara de Miranda estaba furiosa ahora. No voy a ser hablada de esta manera frente a mis hijos. Entonces tal vez deberías examinar tu comportamiento en lugar de enojarte porque te lo señalen. Se levantó otra vez, juntando su bolsa. Vámonos, David. No tenemos que escuchar esto. Pero David no se movió. Estaba mirando los papeles extendidos por mi mesa de centro, realmente mirándolos por primera vez. 400,000 pesos, dijo calladamente. 400,000 pesos de una mujer que gana menos en un año de lo que probablemente ustedes gastan en restaurantes. La voz de Miranda era chillona ahora. David, vámonos. Estás siendo emocional y manipuladora, y esto no es saludable para los niños. Tal vez deberías irte tú, le dije. Pero David puede quedarse si quiere tener una conversación honesta sobre nuestra relación. Soy su esposa, y yo soy su madre. A menos de que eso también haya cambiado. El cuarto quedó en silencio, excepto por el sonido de mi refrigerador viejo zumbando en la cocina.
Finalmente, David habló. Miranda, llévate a los niños a casa. Tomaré un Uber después. David, protestó. Solo vete. Por favor. Necesito hablar con mi madre. Después de que se fueron, Miranda azotando la puerta lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas, David y yo nos sentamos en la tranquilidad de mi pequeña sala. Los papeles yacían entre nosotros como evidencia en un juicio. La regué, dijo finalmente. Sí, no sé cómo arreglarlo. Empieza siendo honesto. Sobre la casa, sobre el dinero, sobre cómo realmente me ves. Estuvo callado por tanto tiempo que pensé que tal vez no respondería. Luego, en una voz que no había escuchado desde que era joven y tenía miedo, te veo como alguien que siempre está ahí, alguien que siempre dice que sí, siempre ayuda, siempre perdona. Y supongo que dejé de apreciarlo porque se sintió como algo seguro. ¿Y Miranda? Su cara se tensó. Miranda piensa que eres muy necesitada, piensa que usas la culpa para conseguir atención, que tratas de mantenerte demasiado involucrada en nuestras vidas. ¿Tú qué piensas? Otra pausa larga. Creo que dejé que me convenciera de cosas que no eran realmente ciertas, porque era más fácil que defenderte o establecer límites con ella. Creo que escogí el camino de menor resistencia, y eso significó tratarte como si no importaras tanto como su comodidad. Era lo más honesto que había sido conmigo en años, y dolía casi tanto como la negligencia. La casa, David. Dime sobre la casa. Se frotó la cara con ambas manos. Necesitábamos el dinero para el restaurante. Sé que suena estúpido ahora, pero Miranda me convenció de que solo estaba ahí parada, sin hacerle bien a nadie. Dijo que no necesitabas saber porque solo te molestaría sin razón. ¿Sin razón? Esa casa no era solo propiedad, David. Ahí fue donde te crié, donde tu padre te enseñó a andar en bicicleta, donde celebramos cada día festivo, cada cumpleaños, cada hito de tu infancia. Lo sé. ¿En serio? Porque la vendiste como si fuera solo otra transacción. Las lágrimas le corrían por la cara ahora. Lo sé. La cagué, Ma. De verdad que la cagué bien cabrón. Las groserías me sorprendieron. Nunca había hablado así frente a mí, pero se sintió como lo más genuino que había dicho en toda la noche. ¿Puedes arreglarlo? Pregunté. No sé. El dinero del restaurante. Algo está invertido en equipo, algo en inventario. Probablemente tengo como 150,000 líquidos. No solo estoy hablando de dinero, David. Me miró, y por un momento vi al joven que solía llamarme todos los domingos, solo para platicar, que solía traerme flores el Día de las Madres, que solía abrazarme como si lo dijera de verdad. No sé si Miranda va a cambiar, dijo calladamente. No le estoy pidiendo a Miranda que cambie. Te estoy preguntando qué estás dispuesto a hacer para reconstruir una relación con tu madre. La conversación continuó por otra hora. David prometió pagar lo que pudiera, 5,000 pesos al mes, hasta que la deuda estuviera saldada. Prometió hablar con Miranda sobre sus comentarios a los niños. Prometió incluirme en decisiones familiares que afectaran propiedad familiar o herencias. ¿Eran promesas vacías? El tiempo lo diría. Pero era un comienzo. Durante las siguientes semanas, esperé para ver si David cumpliría. El primer pago llegó a tiempo, junto con una nota escrita a mano disculpándose otra vez y prometiendo hacerlo mejor. El segundo pago llegó con fotos que los niños habían dibujado para mí, figuras de palito etiquetadas, abuela, rodeadas de corazones. Pero Miranda era otra historia completamente. Si algo, parecía redoblar su resentimiento. Las visitas de los niños se hicieron menos frecuentes. Cuando venían, Miranda los dejaba con apenas una palabra y los recogía de la misma manera. Emma mencionó que mami dijo que yo estaba pasando por una fase y que solo debían ser pacientes conmigo. Una fase. Como si defenderse fuera algún tipo de enfermedad mental temporal. 3 meses después, David llamó con noticias que pondría todo en movimiento hacia la confrontación definitiva. Ma. Miranda quiere impugnar el testamento de papá. Sentí mi sangre volverse fría. ¿Qué quieres decir? Impugnarlo. Ella dice que el testamento no es justo, que papá te dejó demasiado y a nosotros muy poco. Quiere impugnarlo legalmente. El testamento de Roberto había sido directo. La casa fue para David.
la cual ya habían vendido sin discutirlo conmigo. Su seguro de vida, como 50,000 pesos, se dividía entre David y yo. Sus beneficios de pensión continuaban para mí como su sobreviviente. El resto de nuestros modestos bienes, ahorros, pertenencias del hogar, el carro, vinieron a mí. No era una fortuna de ninguna manera, solo la seguridad básica de una pareja de clase trabajadora que había planeado que uno de los cónyuges sobreviviera al otro. David, el testamento de tu padre te dio el bien más valioso que poseíamos. ¿Qué más piensa Miranda que mereces? Todo, dijo calladamente. Ella piensa que los cónyuges sobrevivientes no deberían heredar nada que pudiera ir a los hijos en su lugar. Dice que no es justo que una generación acapare recursos mientras la siguiente generación batalla. Me sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Acaparar recursos? David, vivo en un departamento de un cuarto y compro genéricos en el súper. ¿Qué exactamente estoy acaparando? El dinero del seguro. Ella piensa que eso debería haber venido a nosotros, ya que tenemos niños que criar y tú no. La crueldad me quitó el aliento. Sugerir que porque no tenía hijos ahora, porque mi hijo era adulto, no tenía derecho a seguridad financiera en mi vejez. ¿Y tú qué piensas, David? Creo que Miranda siente que nosotros hemos batallado mientras tú has tenido más estabilidad. Ella ve eso como injusto. Nosotros hemos batallado. No yo he batallado. Nosotros. David y Miranda, un frente unido contra mí. Ya veo. Dije. ¿Y cuándo es este desafío legal? Ya metió el papeleo. Traté de convencerla de que no lo hiciera, pero dice que se trata de justicia para Emma y Lucas. Dice que se lo debemos a ellos para asegurar su herencia. Su herencia. Dinero que ni siquiera era de David para heredar, siendo tratado como si ya fuera suyo por derecho. David, necesito que me escuches muy cuidadosamente. Tu padre trabajó construcción por 43 años. Llegaba a casa con rodillas dañadas y mala espalda, y manos permanentemente manchadas de cemento. Ahorró cada peso que pudo para que cuando uno de nosotros muriera, el otro no quedara en la miseria. Ese testamento representa su amor y su sacrificio y sus deseos finales sobre cómo cuidar a su esposa. Lo sé, Ma. ¿En serio? Porque estás a punto de dejar que tu esposa escupa en su tumba por dinero. No se trata del dinero. Solo se trata del dinero, David. Si Miranda se preocupara por la justicia, estaría preguntando por qué vendiste la casa sin consultarme. Si se preocupara por la familia, no estaría envenenando a mis nietos contra mí. Si se preocupara por lo correcto, nunca sugeriría que una viuda no merece la provisión de su esposo para ella. Colgué, temblando de rabia y dolor a partes iguales. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Llamé a la señora Hernández y le pregunté si podía venir. Llegó con té y galletas y el tipo de energía maternal que necesitaba desesperadamente. Mientras le contaba sobre el desafío legal de Miranda, su cara se puso más oscura. ¡Qué vergüenza!, exclamó. Luego se corrigió. Perdón. Digo, qué pena. Esta mujer no tiene respeto por ti, por la familia, por nada. No sé qué hacer, Rosa. No puedo pagar un abogado. No entiendo cosas legales. Y David la está escogiendo a ella sobre mí. Rosa me dio palmaditas en la mano con dedos que estaban curtidos por décadas de trabajo duro. Mija, eres más fuerte de lo que piensas. Mi abuela solía decir, cuando traten de enterrarte, recuerda que eres una semilla. ¿Entiendes? Negué con la cabeza. Las semillas las entierran en tierra, en oscuridad, pero no se mueren, crecen, se convierten en algo más grande, más fuerte, más hermoso que lo que trató de destruirlas. Sus palabras se quedaron conmigo mientras me quedé despierta esa noche, mirando el techo y escuchando los sonidos de la ciudad afuera de mi ventana. La Ciudad de México nunca duerme realmente. Siempre hay tráfico, siempre hay gente, siempre hay vida avanzando. Y tal vez eso era lo que yo necesitaba hacer también, avanzar, no solo reaccionar. La mañana siguiente, hice algo que se sintió tanto aterrorizante como liberador. Hice una cita con un abogado. El bufete estaba en el centro, en una de esas torres de vidrio que siempre me hacían sentir pequeña y fuera de lugar. Pero la licenciada Rodríguez, la abogada que se especializaba en derecho de sucesiones, era cálida y profesional y tomó mi caso en serio.
Señora Patterson, dijo, revisando los documentos que había traído. El testamento de su esposo es muy claro y muy estándar. Los cónyuges sobrevivientes comúnmente son beneficiarios. El desafío de su nuera será difícil de probar. ¿Pero caro de defender? Los desafíos legales siempre cuestan dinero, pero hay algunas cosas trabajando a su favor. Explicó que Roberto había trabajado con un abogado para redactar el testamento, que había estado en sus cabales, que la distribución era razonable y estándar. Más importante, había encontrado algo interesante en el papeleo. ¿Sabía que su esposo tenía una caja de seguridad? Negué con la cabeza. Roberto había manejado la mayoría de nuestro papeleo financiero y después de su muerte, había estado demasiado abrumada para investigar todo a fondo. La llave estaba listada entre sus efectos en el hospital. Caja 247 en Banco Nacional. ¿La ha abierto? No. La olvidé. Honestamente. La licenciada Rodríguez se inclinó hacia adelante. Señora Patterson, sugiero que visite esa caja antes de responder al desafío de su nuera. Podría haber documentos ahí que podrían ser relevantes a su caso. 2 días después, estaba parada en la bóveda del Banco Nacional con mis manos temblando, mientras insertaba la llave que Roberto había cargado por quién sabe cuánto tiempo. La caja era pequeña y de metal, y contenía un sobre manila con mi nombre en la letra cuidadosa de Roberto. Adentro había otro testamento. Se me cortó la respiración mientras leía la fecha. Este testamento tenía fecha de 6 meses después del primero, 6 meses antes de la muerte de Roberto. Había sido testificado y notarizado apropiadamente, y era muy diferente del testamento que David y Miranda estaban desafiando. En este segundo testamento, Roberto había dividido sus bienes de manera diferente. La casa aún iba para David, pero con una condición crucial. No podía venderse por 10 años sin mi consentimiento escrito, y si se vendía, la mitad de las ganancias vendrían a mí. El seguro de vida se dividía en 3 partes: 25,000 a David, 20,000 a mí, y 5,000 a un fondo de becas que Roberto había establecido para estudiantes en la escuela de oficios, donde había aprendido construcción. Pero más importante, había una carta adjunta. Una carta explicando el razonamiento de Roberto, escrita con su propia mano. Esperanza, empezaba. Si estás leyendo esto, significa que me fui y algo ha salido mal con nuestra familia. Rezo que nunca tengas que usar este segundo testamento, pero lo estoy escribiendo porque he empezado a preocuparme por cómo Miranda te trata, y si David tiene las agallas para defender lo que es correcto. Tuve que parar de leer un momento para limpiarme las lágrimas. He estado viendo a Miranda desmoronar la lealtad de David hacia ti, y he visto cómo habla de ti cuando piensa que no estoy escuchando. Si muero primero, va a ir tras lo que te deje, reclamando que le pertenece a David en su lugar. Te ve como un obstáculo a la riqueza de su familia, no como una persona que merece amor y seguridad. Este testamento te protege de esa avaricia. Si están satisfechos con el primer testamento y te tratan bien, nunca necesitas mencionar esta carta. Pero si tratan de quitar la poca seguridad que te puedo dar para tu vejez, entonces usa esto para protegerte. No les debes nada si no te van a dar decencia humana básica a cambio. La carta continuaba con instrucciones específicas sobre qué abogado contactar, dónde se guardaban copias del testamento y cómo proceder legalmente. Roberto había anticipado esta traición y planeado para ella con la misma atención cuidadosa que había dado a cada otro aspecto de nuestra vida juntos. Al final, en su letra cuidadosa, había escrito: «Fuiste la mejor esposa, la mejor madre, la mejor persona que conocí. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Pelea por ti misma de la manera que peleaste por todos los demás todos estos años. Te amo, Roberto». Me senté en ese pequeño cuarto sin ventanas en el banco y lloré por 20 minutos. Dolor por Roberto, gratitud por su previsión, rabia por la manipulación de Miranda, y algo que no había sentido en años: esperanza. La licenciada Rodríguez estaba muy interesada en el segundo testamento cuando se lo llevé a su oficina esa tarde. «Esto cambia todo», dijo, escaneando el documento. No es que su caso fuera débil antes,
Pero esto provee protección mucho más fuerte. Y la carta muestra el entendimiento claro de su esposo de las dinámicas familiares y su elección deliberada de proveer para usted. ¿Qué pasa ahora? Ahora respondemos al desafío de la señora Miranda con el testamento final real de su esposo, el que escribió después de consideración cuidadosa de exactamente este escenario. La fecha de la corte se fijó para 6 semanas después. Durante ese tiempo, David llamó varias veces, cada conversación más tensa que la anterior. Miranda lo había convencido de que yo estaba siendo vengativa, que estaba usando trucos de abogados para robar del futuro de sus hijos. Aparentemente les había dicho a los niños que la abuela estaba tratando de quitarles dinero, lo cual me rompió el corazón, pero no me sorprendió. «Ma, ¿no podemos arreglar esto sin ir a la corte?», preguntó David durante una llamada particularmente difícil. «Miranda dice que retirará el desafío si accedes a dividir el dinero del seguro 50-50. David, esa no es la manera como tu padre quería que se distribuyera su dinero. Y de cualquier manera no se trata del dinero. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de respeto. Se trata de tratarme como un ser humano en lugar de un obstáculo a sus planes financieros. Se trata de que Miranda no les mienta a mis nietos sobre mis motivos. Ella no está mintiendo. Le dijo a Emma que estaba tratando de robarles. Emma me repitió eso la semana pasada cuando los trajiste de visita. Me preguntó por qué quería quitarles el dinero de la universidad. Silencio de su lado. David, tu padre vio esto venir. Por eso escribió un segundo testamento. Sabía que Miranda iría tras lo que me dejara, y planeó para ello. ¿Un segundo testamento? ¿De qué hablas? Le conté sobre la caja de seguridad, sobre la carta de Roberto, sobre las protecciones que su padre había puesto específicamente porque había observado el comportamiento de Miranda y la incapacidad de David de enfrentarla. ¿Papá escribió eso sobre Miranda? Lo escribió sobre los dos, David, sobre su avaricia y tu debilidad. Las palabras fueron más duras de lo que pretendía, pero eran verdad, y estaba cansada de suavizar la verdad para proteger sentimientos que no se estaban protegiendo para mí. El día de la audiencia en la corte, me vestí con mi mejor outfit, un vestido azul marino que Roberto me había comprado para su fiesta de jubilación, combinado con las perlas que me había dado para nuestro 25º aniversario. Quería verme digna, como una mujer que merecía respeto en lugar de manipulación. La licenciada Rodríguez me encontró en el tribunal, un edificio imponente en el centro de la Ciudad de México, con pisos de mármol y corredores que hacían eco. Me había preparado para qué esperar, pero caminar a esa sala del tribunal aún se sintió surreal. David y Miranda ya estaban sentados con su abogado, un hombre de cara afilada en un traje caro. Miranda llevaba puesto lo que reconocí como un vestido de diseñador, probablemente más caro que todo mi guardarropa. La ironía de alguien vestida tan caramente reclamando dificultades financieras no se me perdió. Emma y Lucas no estaban ahí, gracias a Dios. Esto no era algo que los niños necesitaran presenciar. Los procedimientos empezaron con el abogado de Miranda presentando su caso. Su argumento era que el testamento de Roberto era injusto, que los cónyuges sobrevivientes en matrimonios modernos no deberían heredar automáticamente todo mientras los hijos reciben porciones menores. Me pintó como una mujer acaparando recursos mientras la generación más joven batallaba con hipotecas y costos de cuidado de niños. Era una narrativa convincente, tengo que admitir. Si no sabías los detalles, hasta podría sonar razonable. Luego la licenciada Rodríguez se levantó a presentar nuestra respuesta. Empezó leyendo la carta de Roberto en voz alta, cada palabra de ella, en su propia voz como me había grabado leyéndola para evidencia. La sala del tribunal estaba completamente silenciosa mientras su sabiduría y amor llenaron el espacio, mientras su predicción precisa de exactamente este escenario se desarrolló. Cuando terminó de leer, presentó el segundo testamento con sus protecciones cuidadosas y distribuciones reflexivas. Su señoría, dijo, este caso no se trata de derecho de sucesiones o doctrinas de justicia. Se trata de un hombre que amó a su esposa lo suficiente para protegerla de exactamente este tipo de manipulación legal. El señor Patterson vio claramente el carácter de su nuera y planeó apropiadamente. La cara de Miranda se puso más roja con cada palabra.
Su abogado objetó varias veces, pero los hechos eran claros. El segundo testamento era legal, ejecutado apropiadamente, y representaba los deseos finales verdaderos de Roberto. Pero el momento que definió todo llegó cuando Miranda misma subió al estrado para testificar sobre nuestras dinámicas familiares. Su señoría, dijo, mi suegra siempre ha sido manipuladora y demandante. Usa culpa y chantaje emocional para controlar las decisiones familiares. Nunca ha aceptado que David es un hombre adulto con su propia familia ahora. El contrainterrogatorio de la licenciada Rodríguez fue preciso y devastador. Señora Patterson, testificó que la demandada es manipuladora. ¿Puede darnos ejemplos específicos de esta manipulación? Ella nos espera visitar todo el tiempo. Se molesta cuando tenemos nuestros propios planes. ¿Con qué frecuencia visitan a la señora Patterson? Miranda se movió incómodamente. La vemos cuando podemos. Según registros telefónicos, su familia visitó a la señora Patterson 6 veces el año pasado. ¿Le parece eso todo el tiempo? Llama constantemente. Los registros telefónicos muestran que la señora Patterson llamó a su hogar 12 veces el año pasado. 12 llamadas en 12 meses. ¿Eso constituye llamar constantemente? Y así siguió. Cada acusación que Miranda hizo fue contrarrestada con evidencia documentada de mi contacto mínimo con ellos, mis peticiones razonables, mi generosidad financiera que nunca fue reciprocada. Luego la licenciada Rodríguez hizo la pregunta que me hizo contener la respiración. Señora Patterson, ¿está consciente de que su suegra proporcionó más de 400,000 pesos en asistencia financiera a su familia durante los últimos 5 años? Esos fueron regalos. ¿En serio? ¿Alguna vez pagaron algo de este dinero de vuelta? No, pero ¿alguna vez proporcionaron asistencia financiera a la señora Patterson cuando batallaba para pagar medicamentos o gastos básicos de vida? Eso no es... Tenemos nuestras propias responsabilidades. Ya veo. Así que la ayuda financiera fluye en una dirección en esta familia, de la señora Patterson hacia ustedes. ¿Pero consideran irrazonable que su esposo quisiera proveer seguridad para su vejez? La compostura de Miranda finalmente se rompió. Ella ha estado bien. Tiene suficiente dinero. No necesita... Se detuvo, pero era demasiado tarde. ¿No necesita qué, señora Patterson? No necesita tanto como recibió. Es solo una persona. Tenemos niños en los que pensar. Y ahí estaba. La avaricia desnuda, dicha en voz alta en un tribunal de justicia. La creencia de que mi vida, mi seguridad, mi valor como ser humano era menos importante que su comodidad financiera. Ahí fue cuando Miranda se burló y dijo las palabras que me perseguirían. Su señoría, la vieja finalmente perdió. Puede manipular y hacer sentir culpa todo lo que quiera, pero la ley es la ley, y la justicia es justicia. La licenciada Rodríguez me miró y asintió ligeramente. Era hora. Saqué de mi bolsa el documento que la licenciada Rodríguez y yo habíamos preparado para exactamente este momento. No solo el segundo testamento, sino copias de cada cheque que había escrito a la familia de David, cada cuenta que había pagado, cada vez que había dicho sí cuando necesitaban algo de mí. Su señoría, dije, levantándome lentamente. Me gustaría presentar evidencia adicional que habla del entendimiento de esta familia sobre la justicia. El juez asintió para que procediera. Con manos que apenas temblaron, empecé a leer el registro financiero en voz alta. Cada préstamo que nunca fue pagado de vuelta. Cada emergencia que de alguna manera se convirtió en mi emergencia que resolver. Cada regalo de cumpleaños. Cada sesión de cuidado de niños. Cada vez que había abierto mi cartera porque necesitaban algo. Cuando terminé, la sala del tribunal estaba silenciosa. Señora Patterson, le dijo el juez a Miranda, usted ha argumentado que la demandada está acaparando recursos mientras su familia batalla. ¿Puede explicar cómo alguien viviendo con el IMSS proporcionó 400,000 pesos en asistencia a gente que se caracteriza a sí misma como la que está batallando? La boca de Miranda se abrió y cerró como un pez. Además, continuó el juez, usted testificó que la señora Patterson es manipuladora y usa culpa inapropiadamente.
Pero la evidencia muestra un patrón de ella dando libremente sin condiciones, mientras su familia ha tomado extensivamente sin reciprocidad. ¿Puede ayudarme a entender cuál parte en esta dinámica parece estar manipulando a la otra? Vi a Miranda darse cuenta de que había sido atrapada en su propia telaraña de mentiras y contradicciones. Su abogado estaba garabateando notas frenéticamente, probablemente tratando de descifrar cómo salvar su caso. Pero el juez no había terminado. El segundo testamento presentado por la licenciada Rodríguez muestra que el señor Patterson estaba muy consciente de las dinámicas familiares y escogió proteger a su viuda de exactamente este tipo de desafío legal. Su carta indica que observó comportamiento preocupante y planeó apropiadamente. Este tribunal no ve fundamentos para anular un testamento legal que representa la consideración cuidadosa de un hombre sobre cómo proveer para la seguridad de su esposa. Golpeó su martillo una vez. Caso desestimado. El segundo testamento se mantiene como fue escrito. La cara de Miranda pasó por una serie de emociones. Shock, furia, algo que parecía pánico. Se volteó hacia David, que estaba mirando sus manos, luego hacia su abogado, que estaba empacando sus papeles con obvio desprecio. Mientras la gente empezó a salir de la sala del tribunal, Miranda se me acercó con ojos llenos de rabia. Esto no se acabó, silbó. Crees que ganaste algo, pero todo lo que hiciste fue destrozar esta familia. La miré, realmente la miré, y sentí algo que nunca había experimentado antes. Ni rabia, ni odio, ni siquiera satisfacción. Solo una indiferencia profunda hacia su opinión de mí. Miranda, dije calladamente, yo no destrocé esta familia. Tú la has estado despedazando hilo por hilo durante años. Solo finalmente dejé de tratar de mantener las piezas juntas. Se fue pisando fuerte, David siguiéndola como una sombra reacia. La licenciada Rodríguez tocó mi brazo gentilmente. ¿Cómo se siente? Cansada, dije honestamente. Pero limpia. Como si finalmente me hubiera lavado algo sucio que no sabía que estaba cargando. La semana después de la victoria en el tribunal debería haber sido pacífica, pero Miranda tenía una carta más que jugar. La descubrí cuando la señora Hernández tocó mi puerta con un periódico en sus manos y preocupación marcada en su cara. «Mi hija», dijo, «necesitas ver esto». El titular en la sección local de El Universal decía: «Mujer anciana usa trucos legales para robar herencia de niños». El artículo, que claramente había sido escrito basado en información proporcionada por Miranda, me pintaba como una manipuladora calculadora que usó tecnicismos para privar a mis nietos de su herencia legítima. Mencionaba mi batalla legal amarga contra mi propia familia y citaba fuentes cercanas a la familia, diciendo que había estado distanciada de mi hijo debido a comportamiento crecientemente errático y demandante. La pieza no mencionaba nada del apoyo financiero que había proporcionado, nada del cuidado de niños o ancianos, nada del razonamiento cuidadosamente considerado de Roberto para su testamento. Solo una historia sensacionalista sobre una vieja avarienta peleando con sus pobres hijos batalladores en la corte. Mi teléfono empezó a sonar dentro de una hora. Algunas llamadas fueron de apoyo, vecinos y amigos que conocían la historia real, pero otras fueron crueles. Voces anónimas diciéndome que debería estar avergonzada, que era egoísta, que era una desgracia para las madres en todas partes. Miré ese periódico hasta que las palabras se borraron, sintiendo algo que nunca había experimentado: humillación pública completa orquestada por mi propia familia. Pero ¿saben qué? No me desmoroné. Llamé a la licenciada Rodríguez, quien me aconsejó que aunque el artículo era engañoso, sería difícil probar difamación, ya que no me nombraba directamente. Podía emitir una respuesta pública, pero eso podría solo prolongar la atención mediática. En lugar de eso, hice algo que sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Escribí una carta al editor. «Estimado editor», empecé. «Soy la mujer anciana referenciada en su artículo reciente sobre disputas de herencia. Mientras respeto que cada historia tiene múltiples perspectivas, me gustaría ofrecer contexto que sus lectores podrían encontrar iluminador. Expuse los hechos simplemente y sin drama, los 400,000 pesos en apoyo financiero que había proporcionado,
el cuidado de niños y ancianos gratis, la venta de la casa que pasó sin mi conocimiento, el reconocimiento de Roberto de que tal vez se necesitaría protección y su planeación cuidadosa para proveerla. No estoy escribiendo esto por vindicación, concluí, sino porque otros lectores ancianos podrían reconocerse en esta historia. A ellos, quiero decirles, no le deben su dignidad a nadie. El amor que demanda que se disminuyan no es amor en absoluto. Y a veces lo más amoroso que pueden hacer por su familia es dejar de permitir sus peores instintos, estableciendo límites claros sobre cómo merecen ser tratados. La carta se publicó 3 días después. La respuesta fue abrumadora. Docenas de cartas y emails de gente compartiendo historias similares, agradeciéndome por hablar, ofreciendo apoyo y solidaridad. Una carta me tocó particularmente. Era de una mujer llamada Dolores, de 78 años, que escribió: «Gracias por mostrarme que no estoy sola. Mi hijo y su esposa me han estado desangrando por años, y me había convencido de que era sacrificio familiar normal. Tu valor me da valor». Pero la verdadera transformación llegó en momentos más callados. Desperté un sábado por la mañana a principios de primavera y me di cuenta de que me sentía diferente. No feliz, exactamente, pero tampoco pesada. Como si hubiera estado cargando peso invisible por tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía estar parada derecha. Hice café real por primera vez en meses. El bueno que solía guardar para ocasiones especiales. ¿Por qué lo guardaba? ¿Para quién? Yo era la ocasión especial. Cada mañana que despertaba valía la pena celebrar. Puse uno de los discos viejos de jazz de Roberto, algo que no había hecho desde que murió porque me ponía muy triste. The Way You Look Tonight llenó mi pequeño departamento, y en lugar de llorar, me encontré cantando. Esa tarde, hice algo en lo que había estado pensando por semanas. Tomé el metro al Museo de Arte Moderno. No había ido desde que Roberto y yo fuimos para mi 60º cumpleaños. Habíamos pasado horas viendo las pinturas, tomados de la mano como adolescentes y señalando detalles el uno al otro. Había evitado regresar porque esos recuerdos dolían demasiado, pero estar frente a los murales de Rivera esta vez, no sentí dolor. Sentí la presencia de Roberto, pero no como pérdida, como amor, como si estuviera parado junto a mí otra vez, orgulloso de que finalmente me estuviera cuidando de la manera que siempre quiso. «Lo hiciste bien, mi amor», susurré, y juro que pude sentirlo sonreír. En el camino a casa en el metro, tomé una decisión. Me iba a apuntar a esa clase de cerámica en el centro comunitario. La señora Hernández la había mencionado meses atrás, pero había desestimado la idea como frívola. Las viudas de 73 años no empezaban nuevos pasatiempos, ¿verdad? Esta sí. El estudio de cerámica estaba en el sótano de una iglesia vieja, con ventanas altas que dejaban entrar corrientes polvorientas de luz de la tarde. Mi instructora, Karen, probablemente tenía 50 años y tenía arcilla permanentemente incrustada bajo las uñas y el tipo de energía calmada que hacía que todos se sintieran bienvenidos. ¿Has trabajado con arcilla antes?, preguntó mientras me acomodaba en un torno. No, dije. Pero estoy aprendiendo que nunca es demasiado tarde para probar cosas nuevas. Las primeras sesiones fueron desastres. Mis tazones se colapsaron, mis tazas parecían esculturas abstractas, y llegaba a casa con arcilla en el cabello y bajo las uñas. Pero algo sobre la sensación de la arcilla respondiendo a mis manos, la manera como podía ser formada y reformada hasta que se convirtiera en algo útil y hermoso, se sintió como una metáfora para todo. Estaba reformando mi vida, y era desordenado e imperfecto y absolutamente necesario. Los otros estudiantes en la clase eran una mezcla de edades y antecedentes. Sara era una madre joven buscando alivio para el estrés. Tom era un contador jubilado descubriendo su lado artístico. Eleanor tenía 85 años y había estado haciendo cerámica por 20 años. Sus manos nudosas creando formas perfectas con destreza envidiable. «El secreto», me dijo Eleanor una noche mientras trabajábamos lado a lado, «es no pelear con la arcilla. Tienes que trabajar con ella, guiarla, pero dejarla decirte qué quiere convertirse». Pensé en ese consejo constantemente. Había estado peleando demasiado duro con la vida,
tratando de forzar relaciones y resultados en lugar de trabajar con lo que realmente estaba ahí? 3 meses en mi jornada de cerámica, creé algo de lo que estaba orgullosa. No era perfecto. Las paredes estaban ligeramente disparejas. El asa un poco ladeada, pero era mío. Una taza de café que cabía perfectamente en mis manos y hacía que mi café matutino supiera mejor de alguna manera. Karen la levantó hacia la luz, examinándola con la atención seria de una verdadera artista. Este es buen trabajo, Esperanza. Puedes ver tu personalidad en ella. Es sólida pero gentil, práctica pero hermosa. Esa noche, bebí mi té de la noche de esa taza y sentí algo que no había experimentado en años. Orgullo en mí misma. La transformación no era solo interna. Empecé a cuidarme mejor, no para nadie más, sino porque merecía sentirme bien conmigo misma. Me corté el cabello en un estilo que realmente favorecía mi cara en lugar de solo ser práctico. Compré algunas ropas nuevas en colores que me hacían sentir vibrante en lugar de invisible. La señora Hernández lo notó inmediatamente. ¡Ay, qué hermosa!, exclamó cuando me vio. Te ves como una mujer que recuerda que está viva. Era la manera perfecta de describirlo. Estaba recordando que estaba viva, recordando que tenía valor más allá de lo que podía proporcionar para otros. Los días festivos ese año fueron diferentes. Por primera vez en mi vida adulta, no hice compromisos con la celebración de nadie más. No cociné por días preparando comida para gente que apenas reconocía mis esfuerzos. No me estresé sobre regalos para miembros de familia que me daban tarjetas de regalo a cambio, si acaso. En lugar de eso, fui voluntaria en un comedor comunitario en la mañana del Día de Acción de Gracias, sirviendo comidas a gente que me agradecía genuinamente por cada cucharón de puré de papa. En la tarde, la señora Hernández y yo tuvimos una cena callada juntas, compartiendo historias y gratitud por amistad que no pedía nada más que compañía. En Navidad, me di un regalo que siempre había querido pero nunca había justificado. Un viaje. No a ningún lugar exótico, solo un fin de semana largo en Oaxaca, para ver las luces de invierno y visitar los museos. Se sintió revolucionario. Gastar dinero en mi propio placer en lugar de las necesidades de alguien más. Me quedé en una pequeña posada donde los dueños trataban a los huéspedes como familia. No el tipo de familia disfuncional que usaba el uno al otro que había conocido, sino el tipo donde la gente está genuinamente interesada en tu bienestar porque se preocupan por ti como persona. En la mañana de Navidad, desperté sola en un cuarto con vista a árboles cubiertos de nieve y me sentí contenta, no extática, no desconsolada, solo pacíficamente contenta. Era suficiente. Mi teléfono tenía varias llamadas perdidas de David. Cuando regresé la llamada esa tarde, su voz estaba tensa. «Ma, ¿dónde estás? Pasamos por tu departamento y la señora Hernández dijo que estabas viajando. Estoy en Oaxaca, tomando unas pequeñas vacaciones para mí». ¿Sola? Sí, David, sola. Es bastante bonito, de hecho. Pero es Navidad. Sí, lo es. Y la estoy pasando exactamente como quiero, sin drama y sin obligaciones y sin nadie diciéndome que lo estoy haciendo mal. Hubo silencio de su lado. Nosotros. Miranda pensó que tal vez querrías venir a cenar. Hizo jamón. La oferta me sorprendió, aunque noté que vino de Miranda. No de David mismo. Eso es considerado, pero tengo planes. ¿Qué planes? Los planes que yo quiera hacer, David. Esa es la belleza de ser responsable solo por mí misma. Otra pausa. ¿Estás bien, Ma? Por primera vez en nuestra relación, escuché preocupación genuina en su voz, en lugar de obligación o culpa. Estoy mejor que bien, corazón. Finalmente me estoy cuidando de la manera que tu padre siempre quiso. Cuando colgué, me di cuenta de que algo había cambiado. El tono de David ya no era enojado. Era confundido. Tal vez hasta preocupado por mí como persona en lugar de frustrado conmigo como un problema. Era un cambio pequeño, pero se sintió significativo. La primavera trajo nuevo crecimiento, tanto literal como metafóricamente. Planté un pequeño jardín en la azotea de mi edificio, solo hierbas y tomates en macetas, pero me dio algo que nutrir que me nutriría de vuelta. La señora Hernández me ayudó a cargar la tierra y plantas arriba, platicando en su mezcla de español e inglés
sobre cómo las plantas necesitan buena tierra y sol y amor, igual que la gente. Eres como estos tomates, dijo, dándole palmaditas a la tierra alrededor de una plántula pequeña. Estabas en mala tierra antes. Ahora tienes buena tierra. Mira cómo vas a crecer. Las clases de cerámica continuaron, y progresé de hacer artículos funcionales a probar piezas más artísticas. Mi favorito era un florero con una forma asimétrica inusual. Parecía que estaba bailando. Karen lo llamó expresivo, y me alentó a meterlo en la feria de arte del centro comunitario. No podría, protesté. Solo soy principiante. El arte no se trata de experiencia, dijo. Se trata de verdad. Y esta pieza dice una verdad sobre resistencia y belleza encontrando su propia forma. Así que metí mi florero danzante en la feria, y ganó segundo lugar en la categoría de novatos. El listón azul pequeño se sintió como una medalla olímpica, pero el cambio más grande fue interno. Dejé de revisar mi teléfono constantemente, esperando llamadas que rara vez llegaban. Dejé de hacer excusas por el comportamiento de otras personas. Dejé de sentirme culpable por decir no o por poner mis propias necesidades primero. Cuando David llamó pidiendo si podía cuidar a Emma y Lucas un fin de semana para que él y Miranda pudieran ir a una boda, sorprendí a los dos. Lo siento, pero no estoy disponible ese fin de semana. ¿Qué quieres decir no disponible? ¿Qué vas a hacer? Voy a tomar un taller de cerámica en Puebla. Ha estado planeado por semanas. Ma, esto es importante. Es la boda de la compañera de la Universidad de Miranda. Y mi taller es importante para mí, David. ¿No puedes reprogramar? ¿Pueden contratar una niñera como hacen otros padres cuando la familia no está disponible? La pregunta colgó en el aire entre nosotros. Nosotros realmente no podemos pagar una niñera para todo un fin de semana. Entonces, tal vez deberían declinar la invitación a la boda. Eso es lo que hacen los adultos responsables cuando la logística del cuidado de niños no funciona. Era una conversación que nunca podría haber tenido un año antes. No porque estuviera siendo mala, sino porque finalmente estaba tratando mi tiempo y compromisos como teniendo el mismo valor que los suyos. El avance con Emma y Lucas vino inesperadamente. 6 meses después del caso de la corte, David llamó para preguntar si los niños podían visitarme una tarde. No para cuidarlos mientras los adultos hacían otra cosa, sino una visita real, donde pasar tiempo conmigo era el punto. Llegaron un sábado por la tarde, y pude ver que estaban nerviosos. Lo que sea que Miranda les hubiera estado diciendo sobre mí, claramente, había creado confusión sobre nuestra relación. Abuela, dijo Emma cuidadosamente, papi dice que no estás enojada con nosotros. Oh, corazón, nunca estuve enojada contigo. Nunca. Pero mami dijo que estabas enojada con toda la familia. Me arrodillé al nivel de Emma, escogiendo mis palabras cuidadosamente. Estaba herida de que algunas personas en la familia no me estuvieran tratando muy bien, pero estar herida no es lo mismo que estar enojada. Y aunque estuviera enojada con algunos adultos, eso nunca los incluiría a ustedes. ¿Qué hicieron que no fue bueno?, preguntó Lucas con la directa de 10 años. Miré a David, quien asintió ligeramente. Aparentemente, estaba dispuesto a dejarme ser honesta con sus hijos sobre dinámicas familiares. Bueno, dije, acomodándome en mi silla con ambos niños en el sofá frente a mí. A veces los adultos se olvidan de decir gracias cuando alguien los ayuda. A veces piden ayuda, pero no ofrecen ayuda de vuelta cuando se necesita. A veces se olvidan de que los sentimientos de todos importan, no solo los suyos. ¿Cómo cuando Tommy me presta sus marcadores pero nunca me deja usar su Nintendo?, preguntó Emma. Exactamente como eso. Y a veces la gente necesita tener conversaciones sobre cómo tratarse mejor. Lucas, siempre el más perceptivo, llegó al corazón de ello. ¿Papi y mami no te dijeron gracias cuando los ayudaste? La cara de David se puso roja. Pat no detuvo la conversación. No muy seguido, ¿no? Y cuando traté de hablar con ellos sobre eso, se enojaron en lugar de escuchar. Eso no es justo, declaró Emma con la claridad moral de la infancia. No, no fue justo. Pero ahora todos estamos aprendiendo cómo ser mejores tratándonos con amabilidad. La tarde se transformó de incómoda a genuinamente placentera. Les mostré mis proyectos de cerámica y estaban fascinados por el proceso de convertir arcilla en objetos útiles.
Emma probó el torno con resultados desastrosos pero divertidos. Lucas estaba más interesado en los barnices y colores. Cuando David vino a recogerlos, ambos niños me abrazaron fuerte. ¿Podemos regresar la próxima semana?, preguntó Emma. Si papi dice que sí y ustedes quieren, me encantaría. Después de que se fueron, David se quedó en mi puerta. Gracias, dijo calladamente, por no hacerlos escoger lados o hacerlos sentir culpables por amar a su madre. David, son niños. Los problemas que existen entre adultos nunca deberían convertirse en cargas para que carguen los niños. Asintió, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Sé que la regué, ma. Estoy tratando de hacerlo mejor. Puedo ver eso. Miranda está teniendo dificultades ajustándose a cómo están las cosas ahora. Esperé, no ofreciéndome a hacérselo más fácil. Está enojada por lo de la corte, por lo del periódico, por sentir que la familia la está juzgando. ¿Tú cómo te sientes al respecto, David? Estuvo callado por mucho tiempo. Me siento como si dejé que mi esposa me convenciera de que mi madre no importaba tanto como sí importa, y me siento avergonzado por eso. Era lo más honesto que me había dicho en años. La vergüenza puede ser útil si lleva al cambio, dije gentilmente, pero es destructiva si solo se convierte en otra razón para evitar hacerlo mejor. Quiero hacerlo mejor. No sé si Miranda quiere, pero yo sí. Esa conversación marcó el verdadero principio de reconstruir nuestra relación. No los pagos de dinero, no la resolución legal, sino David finalmente reconociendo la verdad sobre lo que había pasado y tomando responsabilidad por su parte en ello. Las visitas con los nietos se volvieron regulares. Cada 2 sábados, pasaban la tarde conmigo, a veces trabajando en proyectos de cerámica, a veces solo hablando sobre sus vidas e intereses. Aprendí que Emma amaba las novelas gráficas y se estaba enseñando a dibujar personajes de manga. Lucas estaba fascinado por la astronomía y podía nombrar cada planeta y luna principal en el sistema solar. Eran niños notables, y lamenté todo el tiempo que había perdido realmente llegando a conocerlos, mientras estaba ocupada tratando de ganar la aprobación de sus padres. Miranda nunca vino con ellos. Según David, estaba procesando todo lo que había pasado y necesitaba espacio de mí para hacerlo. Respeté su necesidad de espacio y no presioné por contacto, pero tampoco fingí extrañar su presencia. El segundo verano, después del caso de la corte, hice algo que se sintió monumental. Planeé vacaciones reales. No un viaje de fin de semana, no un taller de cerámica, sino un viaje de 2 semanas a España. Algo que Roberto y yo siempre habíamos hablado de hacer, pero nunca hicimos realidad. Usé parte del dinero del seguro de vida para el viaje, dinero que estaba específicamente destinado a ayudarme a vivir bien en su ausencia. La planeación se sintió casi rebelde. Investigar vuelos y hoteles, ordenar guías de viaje, comprar ropa apropiada. La señora Hernández estaba tan emocionada que me ayudó a practicar frases útiles en español con acento español, lo que nos hizo reír hasta llorar. «Te estás convirtiendo en quien siempre se suponía que fueras», me dijo mientras mirábamos fotos de castillos españoles y campo. No la madre de alguien, no la ayudante de alguien, solo esperanza, solo tú misma. La reacción de David a mis planes de viaje fue reveladora. ¿España? Ma, eso parece mucho viajar para alguien de tu edad. ¿Alguien de mi edad? David, tengo 74, no 94, y estoy en excelente salud. Pero viajar sola, he estado viviendo sola por años. Viajar sola no parece muy diferente. ¿Qué pasa si algo pasa? ¿Qué pasa si algo pasa mientras estoy sentada en la Ciudad de México? David, tu preocupación es conmovedora, pero no te estoy pidiendo permiso. Te estoy compartiendo mis planes porque pensé que estarías interesado. El viaje excedió cada expectativa. España era verde y antigua, y llena de gente que parecía genuinamente encantada de conocer a una abuela americana viajando sola. Me quedé en pequeñas posadas donde los dueños se sentarían conmigo en el desayuno, compartiendo historia local y recomendaciones. En Madrid, tomé un tour literario caminando y aprendí sobre escritores que encontraron sus voces tarde en la vida. En el campo, visité pueblitos donde mujeres ancianas me invitaron a tomar té y compartieron historias sobre sus propias aventuras.
Una tarde, sentada en un acantilado con vista al océano Atlántico, llamé a la tumba de Roberto en mi celular y dejé un mensaje de voz que sabía que nadie escucharía. Mi amor, deberías ver este océano. Es tan vasto y hermoso, y estoy aquí sentada sola, pero no solitaria. Creo que estarías orgulloso de mí. Creo que dirías que finalmente aprendí la lección que trataste de enseñarme todos esos años, que valgo la pena ser cuidada. Regresé de España con cientos de fotos, docenas de historias, y una confianza que nunca había poseído antes. Había navegado a aeropuertos extranjeros, descifrado cambio de moneda, hecho amigas con extraños, y me probé a mí misma que era capaz de más de lo que jamás había imaginado. La señora Hernández dijo que me veía como una persona diferente. No diferente. La corregí. Solo más yo misma de lo que jamás había sido. El cambio más inesperado vino en cómo me relacioné con mi propia historia. Las fotos que había escondido bajo mi cama, todos esos recuerdos que se habían sentido como fracasos o pérdidas, empezaron a verse diferentes. Ahí estaba David de 5 años en su primer día de escuela, aferrándose a mi mano. Había sido una buena madre ese día. Había sido paciente y alentadora y amorosa. Ahí estaba David adolescente después de su graduación de preparatoria, su brazo alrededor de mis hombros mientras posábamos para fotos. Lo había apoyado a través de cada proyecto escolar, cada drama adolescente, cada hito. Había estado presente e invertida y orgullosa. Ahí estaba David, adulto joven en su día de boda, viéndose nervioso pero feliz. Había recibido a Miranda en la familia con brazos abiertos, a pesar de mis reservas privadas. Había tratado de construir una relación con ella, tratado de ser la suegra que habría querido. El problema no había sido mi maternidad. El problema había sido mi incapacidad de reconocer cuándo la maternidad necesitaba evolucionar a algo más, cuándo apoyar y nutrir necesitaban límites para mantenerse saludables. Puse las fotos de vuelta en álbumes en lugar de esconderlas. Representaban amor y sacrificio y devoción, aunque esos regalos no hubieran sido apropiadamente valorados. Podía honrar mis propios esfuerzos sin necesitar validación externa. El tercer año después del caso de la corte, trajo la conversación que había estado esperando, pero temiendo. David llamó un jueves por la noche con nerviosismo inusual en su voz. «Ma, Miranda quiere hablar contigo». Dejé mi té, servido en la taza de cerámica que había hecho, y me preparé. «Estoy escuchando. Sabe que te debe una disculpa. Quiere tratar de, no sé, reparar las cosas. Si estás abierta a ello». ¿Qué cambió su opinión? Una pausa larga. «Los niños», dijo finalmente. «Emma especialmente. Habla de ti todo el tiempo, sobre cerámica e España y lo feliz que pareces». Y Miranda se dio cuenta de que tal vez estaba equivocada sobre algunas cosas. ¿Algunas cosas? Sobre quién eres. Sobre lo que estabas tratando de hacer. Sobre si merecías mejor de nosotros. No era el reconocimiento completo que podría haber preferido, pero era un comienzo. «Estoy dispuesta a escuchar», dije. «Pero quiero que entiendas algo, David. Ya no soy la misma persona que solía decir sí a todo y absorber el mal comportamiento de todos los demás sin consecuencias. Si Miranda quiere una relación conmigo, necesita estar basada en respeto mutuo. Lo sé, ella también lo sabe». La reunión tuvo lugar el siguiente sábado en un lugar neutral, una cafetería en el centro que Miranda había sugerido. Ya estaba sentada cuando llegué, viéndose más pequeña de alguna manera de lo que recordaba, menos formidable. «Esperanza», dijo levantándose incómodamente mientras me acercaba. «Miranda, nos sentamos una frente a la otra como negociadores en una firma de tratado, ambas cuidadosas e inseguras. Quería disculparme», empezó, su voz rígida pero sincera. «No te he tratado bien, y lo sé». Esperé, dejándola marcar el ritmo de la conversación. Me sentí amenazada por ti, creo. Por cuánto David respetaba tu opinión. Por cómo los niños te amaban. Pensé que si te hacía más pequeña en sus vidas, de alguna manera sería más grande. Era más honesto de lo que había esperado. Y estaba equivocada sobre las cosas del dinero. David me mostró todos los registros de lo que nos has dado a través de los años.
y me di cuenta de que habíamos estado aprovechándonos de tu generosidad sin reconocerla o reciprocarla. ¿Qué quieres de mí ahora, Miranda? Se veía sorprendida por la directa de la pregunta. Me gustaría que tratáramos de tener una relación decente, por el bien de los niños, pero también porque creo que eres una buena persona que mereció mejor de mí. Eso es verdad. Dije simplemente. Sí merecí mejor. Asintió, lágrimas empezando en sus ojos. Sé que no tienes razón para confiar en mí o para darme otra oportunidad, pero si estás dispuesta, me gustaría tratar de hacerlo mejor. Hablamos por otra hora. Expliqué mis límites claramente. No más peticiones financieras sin discusión seria y planes claros de pago. No más hablar mal de mí a los niños. No más tratar mi tiempo y energía como recursos infinitamente disponibles. Miranda estuvo de acuerdo con todo, y creí que lo decía en serio. Si se mantendría o no quedaba por verse, pero su disposición a tener la conversación se sintió significativa. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo mientras nos preparamos para irnos. Por supuesto. ¿Cómo te volviste tan fuerte, tan clara sobre lo que necesitabas? Porque hace 6 meses habría esperado que solo perdonaras todo y fingieras que nada de esto había pasado. Pensé en su pregunta seriamente. Aprendí que no puedo controlar cómo otra gente me trata, pero sí puedo controlar cómo respondo a ello. Aprendí que aceptar maltrato no me hace una buena persona, solo me hace una persona que acepta maltrato. Asintió lentamente. Y aprendí que el amor sin respeto no es realmente amor. Es solo necesidad vestida con ropas más bonitas. El proceso de reconstrucción fue lento y cuidadoso, como terapia física después de una lesión. Tuvimos cenas familiares donde Miranda hizo esfuerzos genuinos por incluirme en conversaciones. Preguntaba sobre mi cerámica, mis viajes, mis opiniones sobre cosas que me importaban. No era perfecto. A veces antiguos patrones surgirían, un comentario despectivo, una suposición de que mi tiempo era más flexible que el de todos los demás. Pero ahora yo dirigía esos momentos directamente en lugar de tragarlos en silencio. Miranda, cuando dijiste que mi clase de cerámica no era importante suficiente para interferir con cuidar niños, eso se sintió despectivo hacia algo que me trae alegría. ¿Podemos hablar de eso? Y sorprendentemente, lo haría. Tendríamos conversaciones incómodas pero necesarias sobre respeto y consideración, y la diferencia entre ayudar a familia y ser aprovechada por familia. David floreció en esta nueva dinámica. Sin la tensión constante entre su esposa y su madre, parecía más relajado, más presente. Empezó a llamar solo para platicar otra vez, compartiendo historias sobre el negocio del restaurante y pidiendo mi consejo sobre decisiones. «Pareces diferente, Ma», dijo durante una de nuestras llamadas regulares. «Más feliz, pero también, no sé, más sólida de alguna manera. Creo que finalmente aprendí a ocupar el espacio que merezco», le dije. «¿Qué quieres decir?» Por años, me hice más pequeña para acomodar las necesidades y deseos de todos los demás. Me disculpaba por tener opiniones, por tomar tiempo, por existir inconvenientemente. Pero merezco ocupar espacio. Todos lo merecemos. Los niños, ahora de 12 y 14, parecían florecer en la nueva dinámica familiar también. Sin la tensión subyacente y manipulación, podían tener relaciones auténticas con todos los adultos en sus vidas. Emma se había vuelto toda una artista, creando hermosos dibujos que encuadraba y daba como regalos. Lucas se había unido al club de astronomía de su escuela y pasaba fines de semana construyendo telescopios con David. «Abuela», dijo Lucas durante una de nuestras sesiones de cerámica, «me da gusto que te pusiste fuerte». «¿Qué quieres decir, corazón?» Antes, cuando solías visitarnos, todos parecían como estresados y falsamente felices. Ahora, todos parecen más reales. De la boca de los niños. Mi 76º cumpleaños fue la primera celebración en años que se sintió genuinamente alegre. David y Miranda planearon una pequeña fiesta en su casa, no porque se sintieran obligados, sino porque querían honrarme. Los niños habían hecho regalos caseros. Emma dibujó un hermoso retrato de mí en mi torno de cerámica, y Lucas había investigado e impreso información sobre una estrella que había adoptado, en mi nombre,
a través de una organización de astronomía. Miranda había cocinado mi comida favorita, no las producciones elaboradas que solía crear para presumir, sino comida sencilla hecha con atención a lo que realmente disfrutaba. Pero el regalo que más significó vino de David. Era una pequeña caja envuelta que contenía una llave. «¿Qué es esto?», pregunté. «Es una llave de nuestra casa», dijo. «No porque esperemos que estés disponible para emergencias o cuidado de niños, sino porque eres familia y siempre deberías sentirte bienvenida aquí». Sostuve esa llave y recordé todas las veces que me había sentido como una intrusa en su espacio, como alguien que necesitaba permiso para existir en sus vidas. «Esto lo significa todo para mí», les dije, y lo decía en serio. Mientras me siento aquí ahora, reflexionando sobre este viaje de felpudo a defensora propia, me llama la atención cuánto cambió cuando finalmente aprendí a valorarme de la manera que siempre había valorado a otros. El dinero realmente no se trataba de dinero, se trataba de respeto y reciprocidad, y la diferencia entre amor generoso y ser usada. La batalla legal realmente no se trataba de herencia, se trataba de defender mi valor como ser humano. Los límites realmente no se trataban de decir no, se trataban de decirme sí a mí misma. Aún vivo en mi departamento pequeño, pero se siente como un hogar ahora en lugar de un escondite. Las paredes están decoradas con mis piezas de cerámica y fotografías de España y arte de mis nietos. La señora Hernández aún visita semanalmente, pero ahora nuestra amistad está basada en apoyo mutuo, en lugar de que ella sea mi única fuente de conexión humana. Me he unido a un club de lectura en la biblioteca, hecho amigas en mi clase de cerámica, y descubierto que disfruto mi propia compañía más de lo que jamás pensé posible. Camino junto al lago y voy a matinés y pruebo restaurantes nuevos, sin necesitar el permiso o aprobación de nadie. David y yo hemos reconstruido nuestra relación sobre una base de honestidad en lugar de obligación. Miranda y yo tal vez nunca seamos cercanas, pero hemos aprendido a tratarnos con respeto básico y consideración. Los nietos se han convertido en personas reales para mí, en lugar de solo símbolos de lo que esperaba ganar a través de sacrificio. Más importante, he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar a defenderte. Nunca es demasiado tarde para reconocer tu valor. Nunca es demasiado tarde para dejar de aceptar migajas y empezar a esperar la comida completa. Ese día en el tribunal, cuando Miranda se burló de que la vieja finalmente perdió, estaba equivocada. La vieja finalmente ganó. Ganó su dignidad de vuelta, su voz de vuelta, su vida de vuelta. Si están escuchando esto y se reconocen, si son los que proporcionan todo el trabajo emocional, todo el apoyo financiero, todo el perdón mientras no reciben nada a cambio, quiero que sepan algo. Se merecen algo mejor. Se merecen ser tratados con el mismo amor y consideración que muestran a otros. Se merecen que sus sentimientos importen tanto como los sentimientos de todos los demás. Defenderse no los hace egoístas. Establecer límites no los hace difíciles. Esperar reciprocidad no los hace demandantes. Los hace humanos. Su valor no está determinado por cuánto están dispuestos a renunciar por otros. Su valor no se prueba por cuánto maltrato están dispuestos a absorber. Su valor existe simplemente porque existen. Y cualquiera que no pueda ver eso, no es digno de su generosidad ilimitada. Pienso en la carta de Roberto seguido, especialmente sus palabras sobre pelear por mí misma de la manera que había peleado por todos los demás. Me tomó 73 años aprender esa lección, but estoy agradecida de haberla aprendido del todo. El atardecer desde mi pequeño balcón es hermoso esta noche. Estoy sentada aquí con una copa de vino, viendo las luces de la ciudad brillar abajo, y siento algo que nunca esperé volver a sentir: emoción sobre el futuro. Hay una oportunidad de exhibición de cerámica que se acerca que estoy considerando. Se habla en mi club de lectura sobre organizar un viaje a sitios literarios en España. La señora Hernández quiere enseñarme a hacer los tamales de su abuela. Los nietos están planeando ayudarme a empezar un jardín de hierbas en la azotea. No sé qué sigue, pero por primera vez en décadas, sé que será mi elección. Y eso hace toda la diferencia en el mundo. ¿Alguna vez han vivido algo así?
¿Alguna vez han estado en una relación donde dieron todo y no recibieron nada a cambio? ¿Alguna vez los han hecho sentir que defenderse los convierte en el problema? Compartan su historia en los comentarios abajo. Su experiencia importa, y alguien más podría necesitar escuchar que no están solos sintiéndose así. Y si esta historia los tocó, si los ayudó a ver su propia situación más claramente, por favor denle like a este video y suscríbanse a mi canal. Su apoyo me ayuda a continuar compartiendo estas historias profundamente personales y asegura que otras personas que necesitan escuchar estos mensajes los encuentren. Recuerden, valen la pena que peleen por ustedes, especialmente por ustedes mismos.